Bueno, entonces, el tema de hoy, en la parte, digamos, central, habla sobre la angeliología, que es un modelo de inteligencia espiritual que se va a utilizar mucho para la herramienta más nueva que tiene inteligencia espiritual en la meditación, que se llama el Internet espiritual del bien. Este Internet espiritual del bien es, al juicio del autor del modelo, el que mejor representa al misterio cristiano del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es este Internet espiritual algo que pueden acceder todos los humanos que tienen el simbre despierto. El simbre despierto está catalogado por la mayoría de los actuales expertos en espiritualidad como la capacidad multisensorial o multidimensional. Chopra habla de multidimensional y Gary Zukav habla de multisensorial. Yo hablo básicamente del simbre, que es capaz de recibir señales del Internet espiritual, tanto del bien como del mal, y esa capacidad que tiene el simbre para sintonizarse con el bien, lo ha tenido todas las personas en la época, se podría decir, de hace 4 o 5 siglos para acá. Desde que nació la lectoescritura, en donde el Homo sapiens sapiens empezó a crear la cultura humana. Y de allí los líderes de cada una de esas épocas han podido conectarse con el Internet espiritual, en este caso del bien, y sus interpretaciones limitadas a la cultura de la época han sido transcritas después de tradiciones orales a obras escritas en diferentes idiomas primitivos, como el sánscrito, en los libros del hinduismo que sus libros se llaman Vedas. De allí nació la religión védica, que es la más antigua conocida dentro de la cultura humana actual. Pero desde antes de eso, también, por ejemplo, habían los druidas y eventualmente incluso antes de eso, los cromañones, y antes de eso, los homínidos que enterraban a sus muertos y les ponían adentro utensilios como para ayudarlos a su viaje. Esto lo hacían los egipcios también. Entonces, a partir de allí ya había un naciente concepto de espiritualidad que decía que el ser humano, cuando moría, no moría solo moría el cuerpo, pero había algo que se llamaba espíritu que quedaba vivo después de la muerte. Entonces, esta espiritualidad ha ido creciendo con el paso de los siglos, y las religiones llegaron a su punto máximo con sus diferentes avataras, con sus diferentes líderes, y así es como en el sionismo o el judaísmo el líder máximo posiblemente fue Moisés,
y después de eso el líder máximo que se conoce hasta ahora en el cristianismo es Jesús, aunque hay libros de historiadores que hablan de que Jesús es una mezcla mítica y con sus pasados históricos y su tendencia mística. Entonces se habla de tres conjugaciones en Jesús. El Jesús mítico de los mitos, el Jesús místico de su gran tendencia espiritual, multisensorial o multidimensional, con capacidades de sanar y de curar, que actualmente todavía se llaman milagros, pero que no son milagros, porque el milagro es algo que transgrede las leyes universales y no hay ningún fenómeno que pueda hacer caso omiso de la inexorabilidad de las leyes espirituales. Por lo tanto, los milagros, mal llamados milagros, tienen y tendrán con el tiempo cada vez mejor explicación. Así las cosas, para inteligencia espiritual, lo que más vale de Jesús es sus enseñanzas históricas, o sea, sus parábolas y sus leyes que dio. ¿Por qué? Porque él pudo entender que las leyes del judaísmo, de los fariseos y de todas las otras religiones secundarias del judaísmo solamente seguían a Moisés, y los 10 mandamientos de Moisés no eran suficientemente completas. Los 10 mandamientos de Moisés hablaban más que nada para hacer que el hombre pudiera perpetuar la cultura a través del núcleo de la familia y de los hijos. Pero no se habla en los 10 mandamientos de nada que no sea Dios y la familia. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, cuando se habla de una ética de moral basada en valores y en virtudes, la mayoría de los valores que no son familiares, que no tienen que ver con la familia, esos valores no existen en los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque la ética de los valores que crea después la moral tiene mucho que ver con la cultura que se desarrolla a través del tiempo. Y en la época de Jesús, él todavía heredó la cultura primitiva que traía de los antiguos, del Antiguo Testamento, que a través de profecías los profetas interpretaban los mensajes que se recibían del internet espiritual del bien, pero que tenían que ser interpretados y transmitidos con mente de aquellas épocas, con mentes relativamente muy primitivas con respecto a la cultura actual. Por esa razón, incluso los evangelios son a veces muy difíciles de entender. Yo que estoy haciendo comentarios, a veces encuentro unos pasajes de evangelios que verdaderamente son difíciles, tan difíciles que el propio sacerdote, amparado por el grupo que lo asiste, no son capaces de hacer una prédica directa al contenido del Nuevo Testamento, al contenido de los evangelios en este caso, y se pegan en otro tipo de enfoques más fáciles. Entonces, ahí me doy cuenta que el mismo Jesús
hablaba en una manera muy, se podría decir, a través de parábolas, hablaba de una forma bastante difícil a veces de entender. Y, y eso daba pie a que mucha gente se alejara de la Biblia porque era incomprensible. Y así es como muchos bautizados se volvían después no practicantes y no creyentes. Bueno, toda esta introducción creo yo que nadie más la puede hacer por ahora. Espero que ustedes con el tiempo puedan hacerlo también. Una pregunta. Voy a continuar entonces con la presentación. Una pregunta, Petronio. Sí, adelante. Faltó un Jesús. Usted dijo que había un Jesús místico, un Jesús mítico, pero faltó uno. ¿Cuál es el otro Jesús? Y el tercer componente es el Jesús histórico. Ese Jesús histórico es el que ha dado el legado a través del Nuevo Testamento, pero hay que tomar en cuenta que Jesús nunca escribió nada, sino que ese Nuevo Testamento es una recopilación oral que dieron los apóstoles y que después fueron escritos principalmente, casi en su totalidad, en griego de aquella época, el griego koiné, porque Jesús hablaba arameo y todos los discípulos hablaban arameo. Tal vez el único que hablaba griego era Pablo, con su apóstol llamado Lucas. Y obviamente ellos fueron apareciendo después de la muerte de Jesús. Por lo tanto, ni Pablo ni Lucas conocieron directamente a Jesús. Entonces, de allí nace el tercer tipo de Jesús, el Jesús histórico, que viene de tradiciones orales a escribirse en el Nuevo Testamento con todas las probabilidades de que se hayan adosado, adicionado una cantidad de elementos de conocimiento que, aunque hoy se consideran intocables y sagrados, parece que en sus orígenes eran cierto tipo de convencionalismo que se habló entre los escribientes de los evangelios, en especial los que conservaron estos convencionalismos, dieron origen a los 3 evangelios sinópticos, y el único que se aparta un poco de ellos es el evangelio de Juan. Y obviamente se aparta de todos 4, pero que también parece ser que trata de conservar la idea mítica de Jesús en los escritos de Pablo, de sus cartas que él hace. Entonces todo eso conforma el Nuevo Testamento del Jesús histórico, al cual hay que aplicarle hermenéutica rigurosa, profunda, que es lo que estamos tratando nosotros de hacer, usando como linterna, como faro de luz, nuestro macro modelo de inteligencia espiritual. Si no hubiera ese tipo de referente llamado inteligencia espiritual, no podríamos hacer una interpretación como la que yo estoy tratando de hacer en esta última obra que estamos haciendo todos, en donde ya incluso Néstor participa haciendo la transcripción de los audios y ustedes participan haciendo la evaluación preliminar
con sus sugerencias, observaciones y preguntas para poder sacar de allí una obra más coherente y accesible al público en general. Ok, con el permiso de ustedes voy a empezar la presentación.